Muy buenos días, estimado profesor. De César Esmeralda Flores Lacayo. Soy estudiante de la carrera de Derecho turno regular de UCN Jinotepe. El día de hoy hablaré sobre la tercera unidad titulada como la teoría de la Constitución. Esta se encuentra compuesta por sus subtemas, los cuales son: ¿qué es constitución política? Características de la constitución política. Estructura de la constitución política y por último tenemos la importancia de la constitución política. Primeramente daré un breve resumen a lo que se refiere con teoría de la constitución y luego abarcaré a profundidad cada uno de los subtemas sugeridos. Teoría de la constitución. Cuando hablamos de esta se refiere al análisis de las normas y principios jurídicos que con sujeción al constitucionalismo determinan la validez universal sobre el concepto, características, contenido y finalidad de la constitución de un Estado de Derecho. ¿Qué es constitución política? Nos referimos a constitución política, aquella también llamada Carta Magna o Carta Fundamental. Es la ley fundamental y suprema de un Estado o país. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus participantes y define la estructura y la organización del Estado. Características de la Constitución política. La Constitución política están establecidas las facultades específicas de cada uno de los servidores del Estado, favoreciendo la estabilidad política. Además, señala los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y habitantes de un territorio. En principio, su rango es superior a cualquier otra ley. En esta se caracteriza por ser un instrumento creado para mantener el orden y está integrada por un conjunto de leyes y artículos que fijan los límites y define las relaciones entre el poder ejecutivo, judicial y electoral. Estructura de la Constitución política. De forma tradicional se ha dicho que la Constitución política se estructura en tres partes: en la general o preambular, la dogmática y la orgánica. Cuando hablamos de la parte general o preambular, en esta sección nos referimos a la alusión de los principios filosóficos o pragmáticos de una nación. En el segundo tenemos la parte dogmática, la cual es el reflejo del respeto al ser humano y su dignidad, ya que ésta alude a los derechos y garantías constitucionales que posee la persona humana. Y tenemos por último la parte orgánica. En este se hace mención del Estado y su organización, en el cual es un Estado social de derecho. Y este se organiza en cuatro poderes del Estado: el legislativo, judicial y el ejecutivo y electoral. El texto constitucional se compone de un preámbulo y de 202 artículos organizados en los siguientes títulos. El primero tenemos principios fundamentales, el segundo habla sobre el Estado, el tercero sobre la nacionalidad nicaragüense. En el cuarto tenemos los derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. En el quinto tenemos la seguridad nacional y de la seguridad de la ciudadanía. En el sexto tenemos economía nacional, reformas agrarias y finanzas públicas. En el séptimo tenemos educación y cultura. En el octavo tenemos de la organización del Estado y en el noveno tenemos la división político-administrativa y en el décimo tenemos la supremacía de la Constitución y sus reformas y leyes constitucionales y en el onceavo tenemos disposiciones finales. Importancia de la Constitución política. La importancia de la Constitución política radica en que es la carta fundamental. Las demás leyes están subordinadas a ellas,
pues no tendrán ningún valor las leyes, valores o tratados o órdenes que se le opongan o alteren a sus disposiciones. Es decir, que la Constitución está por encima de cualquier autoridad y ley. Al desconocer su contenido, nuestros derechos y garantías fundamentales son vulnerables al abuso de poder. De ahí la importancia de crear conciencia sobre su contenido. Conclusión. En conclusión, podemos decir que la Constitución política es fundamental para nuestro país e incluso para nuestro saber. En este video resumen podemos identificar cada uno de esos puntos que la hacen valer como la ley fundamental, entre otros elementos mencionados. Gracias.